Vamos a pasar ahora con nuestra tercera ponente. Ella es Mariana Ruénez, egresada de la Ibero de la carrera en Comunicación y estudió la maestría en Derechos Humanos por Sciences Po. Emprendedora social y activista, fundadora de la organización Sin Trata, un proyecto que inició en 2011 y hoy lucha por erradicar la trata y la explotación de personas. Una valiosísima labor que busca concientizar y prevenir en la materia. Démosle la más cordial bienvenida a Mariana, quien nos va a compartir el discurso por un mundo sin trata. Quiero empezar con dos extractos que recopiló un amigo, Ángel Linares, en los campos al norte del país, en México. Dice, bueno, para aclarar, este hombre, ¿no?, que vamos a escuchar primero, es un jefe de jornaleros que se le pregunta de una serie de accidentes que hubo en estos campos de trabajo. Él dice, niños atropellados dentro de la labor, sí lo hubo. La madre jornalera, ella saca la fruta con batanga y ahí los pasan a veces a la sombra, donde los operadores a veces no se dan cuenta y se jala el tractor hasta allá y a veces los agarra. Y si ese niño llega a morir, el patrón tiene que poner todos los gastos. Ven conmigo, yo la voy a ayudar, yo la voy a dar de alta. Mi compromiso es crear más trabajo para la gente en la montaña, continuar abriendo brecha. Por su parte, una de estas madres jornaleras dice, venían a buscarnos carros grandes de Morelos y nos llevaban. De regreso nos tocaba pagarnos nuestro pasaje. Y así, aunque nos maltraten, por ahí estamos así, como animalitos. No podemos decir nada. Como aquí es el único trabajo, pues tenemos que seguir. El mundo está lleno de benefactores. Como este hombre que este hombre que habla directamente a una cámara y habla de cómo él es benefactor, de cómo él está abriéndole paso a estas mujeres que son afortunadas de tenerlo para abogar por ellas, pero que sin embargo las tienen trabajando en pésimas condiciones. El mundo está lleno de benefactores, como ese cliente que paga 25 pesos en la central de abastos por un cliente, por una relación sexual, pero que al final le está ayudando a sobrevivir su pobreza. El mundo está lleno de benefactores, así como esa ama de casa que contrata a una chica que se la trae de Hidalgo, que se la trae del Estado de México, de Chiapas o de Oaxaca, y que le da trabajo en su casa, pero que como está trabajando en su casa le ahorra su sueldo, porque si ella vive en su hogar, come en su hogar y además de todo tiene televisión en su hogar, pues bueno, es lo mínimo que puede hacer. En 2014 llegó Sunduri con nosotros al albergue, un albergue de alta seguridad, no sé si han escuchado este caso. Sunduri es el caso de una chica que fue explotada en una planchaduría Tlalpan, una planchaduría express, durante casi 5 años. Las condiciones en las que esta chica llegó son de verdad indescriptibles, no existen palabras para describir su situación, pero de acuerdo al reporte médico, era una chica que a través de 5 años de violencia física excesiva había perdido centímetros de estatura, su cuerpo se había subdesarrollado, tenía cicatrices, estaba cubierta de pies a cabeza de cicatrices, estaba completamente desnutrida. Y aunque era una mujer de 22 años, parecía una niña de 12 años cuando entraba a un salón. Verdaderamente era algo notable, ¿no?, cuando la veías entrar. Y algo que es impactante es que los explotadores de esta chica eran una familia. Era una madre, era un padre y eran 2 hijas. 2 compañeras de la escuela de Sunduri. Hay una frase que me hace pensar en esta familia. Hannah Arendt dice, los actos fueron monstruosos, pero el responsable, al menos el responsable efectivo, que estaba siendo juzgado en ese momento, era el juicio de Eichmann en Jerusalén post-Holocausto. Dice, al menos ese responsable era totalmente corriente, del montón, ni demoníaco, ni monstruoso. Ella decía, a mí me da más miedo la gente normal que el monstruo. Ella se refería a esta capacidad humana que tenemos, de hacer cosas y de justificarnos mientras las hacemos, de racionalizar las razones por las que las hacemos. Y la razón por la cual esto me hace pensar en esa familia es que yo pienso, ¿cómo es posible que una familia normal
que toda una familia entera, durante un periodo de 5 años, haya encontrado justificable el tener a una chica explotada laboralmente, planchando docenas y docenas y docenas de camisas al día, al punto en el que ella llegó a estar encadenada con una cadena literal de 3 metros de su cuello y de su estómago. No sé si de verdad me estás escuchando lo que estoy diciendo. ¿Cómo es posible que esto llegue a suceder? Y cuando escucho otra vez la historia de Sundari, me doy cuenta cómo fue un proceso, cómo fue algo gradual. ¿Sabes? Esta mujer, Leticia Molina, quien la recibió en su casa, quien está ahorita en la prisión junto con su familia. Esta mujer era el tipo de personas que te reciben cuando te corren de tu casa, eso fue su caso. Él dijo, yo te voy a recibir, yo te voy a dar aquí lo que tú no tienes, yo voy a ser como una mamá para ti. Y pasó el tiempo. Y de pronto un día le dijo, oye, después de todo lo que hago por ti, lo mínimo que puedes hacer es colaborar en el trabajo, ¿no? En el negocio familiar. Y fue cuando empezó a planchar camisas. Sundari, estando en su adolescencia, cometió errores, planchó una camisa y entonces ella le dijo, tienes una deuda conmigo porque yo le tengo que pagar al cliente, ¿no? Esa camisa que tú quemaste. Y empezó a acumular una deuda y entonces empezaron a hacer docenas y docenas y docenas de camisas las que ella tenía que entregar. Y llegó un momento en donde se volvió intolerable, ya no podía más, se quedaba dormida, quemaba más playeras, se volvió una deuda. Y ella dice, ¿cómo es posible después de todo lo que hago por ti, que además no me correspondas en lo poco que te pido? Y se justificó y se justificó y se justificó al punto de que la llegó a encadenar. Y una de las cosas que dijo que Sundari siempre recuerda cuando cuenta esta historia, ella dice, un día ella me dijo, las madres que quieren a sus hijos los disciplinan. A lo que voy con esto es justamente esta capacidad humana que tenemos de hacer cosas terribles y de justificarnos en el momento en el que las hacemos. Nos suena raro, pero recordemos que 2 de las más grandes violaciones de derechos humanos en la historia, la esclavitud afroamericana y el holocausto, fueron legales en su momento. Había una justificación, una lógica legal de por qué era algo adecuado que hacer. Y no solamente en las leyes, la sociedad estaba de acuerdo. Hoy en día sigue habiendo esclavitud. Y la esclavitud de hoy no se ve necesariamente como esa esclavitud que vemos en las películas o como esa esclavitud que conocemos, ¿no?, por nuestra educación, esa esclavitud antigua, o aún como esa esclavitud del caso de Sundari. Y hay una frase de Bales que me gusta mucho citar para explicarme mejor. Él dice, en una nueva forma de esclavitud, ya no es importante el color de piel, sino fundamentalmente la debilidad, la credulidad y la pobreza. La debilidad, la credulidad y la pobreza. Es decir, para que hoy una persona sea sujeto a explotación, no tiene que ver con su color de piel, sino con su situación de vulnerabilidad. O sea, estamos hablando que en la trata de personas de hoy, la esclavitud moderna de hoy, hay un aprovechamiento, una persona que se está aprovechando de una situación de vulnerabilidad de alguien, de la falta de oportunidades de alguien para tener un beneficio. El ejemplo exacto es el de estas mujeres jornaleras. Ellas estaban en una posición de desventaja. Como ellas lo dijeron, no sé si te acuerdas. Dicen, no había otra opción para mí. Yo tenía que tomar ese trabajo y tenía que aceptar las condiciones que fueran. Y ella sí está aceptando al final del día su explotación. Pero es un consentimiento lastimado. Es un consentimiento viciado. O sea, al final del día, y se vuelven invisibles. ¿Por qué? Porque como las están explotando bajo los estándares mínimos de lo legal, la trata de personas encuentra la manera de suceder, ¿no?, y de pasar inadvertida y de pasar dentro de los términos de lo legal. Decían, bueno, lo que hacemos es que les pagamos su salario mínimo, pero que ellas tienen que pagar su pasaje y ellas tienen que pagar sus herramientas de trabajo. La trata de personas también se aprovecha de otro tipo de vacíos, no solamente los legales. Se aprovecha de nuestros acuerdos. Y hay un caso en particular del que quiero hablar, que es el caso de Zona Divas, que es una forma de esclavitud moderna. Estamos hablando de una plataforma de escorts VIP, si eso se puede decir, me molesta tanto ese término. Una plataforma de escorts a través de las cuales se venden servicios sexuales con mujeres mexicanas, centroamericanas y sudamericanas. Mujeres que fueron traídas con engaños, que he conocido personalmente. Y que una vez que estando aquí les quitan los papeles. Y que una vez estando aquí las obligan a dormir en un departamento del que les cobran una renta y les hacen una deuda. Y que una vez estando en esos departamentos las obligan a tomarse sesiones fotográficas profesionales que también les cobran y se les suman a deuda. Hasta que ellas tienen 200,000, 300,000, 400,000 pesos de deuda que no pueden pagar
porque la deuda nunca termina de acumularse y están siendo explotadas en nuestra ciudad, y están siendo explotadas en Puebla, y están siendo explotadas en la Ciudad de México. La trata de personas es una cadena muy larga. Es una cadena que se teje, que es muy, muy larga. Va desde la mujer que está cosechando chile y jitomate en el norte del país, hasta nosotros, el consumidor, que va y lo compra en el súper. Y algo que yo me he dado cuenta es justamente cómo al final de esta cadena soy yo, cómo está el consumidor, cómo tenemos que replantearnos y replantearme algunas cosas sobre cómo consumo absolutamente todo. Mi ropa, dándome cuenta que si yo estoy pagando el precio más barato por lo que yo estoy comprando, puede ser que alguien más esté pagando el precio que yo me estoy ahorrando. Desde los productos que compro, desde la agricultura, desde el sexo. Se trata de cómo usamos nuestro privilegio, y al final del día de eso se trata esta conversación que quiero tener contigo hoy. El privilegio no está mal. Todos estamos en ciertos momentos de privilegio y de desventaja en diferentes momentos de nuestra vida. Pero el no ser conscientes de ese privilegio y el usar mal el privilegio es lo que puede hacer que lleguemos a atentar contra la dignidad de alguien más, contra el bienestar de alguien más y contra los derechos de alguien más. ¿Me estoy explicando? Amartya Sen decía algo. Decía, nuestras ideas sobre la justicia, y me atrevo a agregar sobre la dignidad, van a jugar un rol en que también la gente vive. Y hay veces que es necesario como sociedad elevar estas ideas sobre la justicia y sobre la dignidad para que la gente viva mejor. Es una realidad que los derechos humanos han avanzado, está documentado, lo podemos estudiar. Los derechos humanos han evolucionado. Hubo un momento de la historia no hace mucho tiempo en donde los niños no tenían derechos como tal. Un adulto podía tener relaciones sexuales con un menor de edad y era lícito. Había momentos en donde se podía hacer experimentos en personas con discapacidades o con enfermedades mentales. Era lícito. Y hoy hemos avanzado, los derechos humanos han avanzado. Y yo me doy cuenta cómo hay una necesidad simplemente de organizarnos. Y la razón por lo que lo digo es porque sí veo avances. Por ejemplo, en toda esta cadena que se teje de la trata de personas, ¿no? Los que pueden estar directamente involucrados en esta cadena, que la pueden interrumpir además en un momento clave, el sector público, las leyes que tenemos, las políticas públicas que tenemos para abordarlo. Fue justamente en las cámaras de diputados, de senadores, en donde se aprobó la Ley General para prevenir, sancionar, erradicar delitos en materia de personas en el 2012. Una ley que hoy nos para ante la comunidad internacional como un ejemplo. Una ley que ha tenido casi 700 sentencias cuando hay países que tienen 11. Una ley que ha facilitado que hoy se puedan rescatar, que se puedan atender casi 300 sobrevivientes de la explotación sexual. Hoy nuestro país es un ejemplo y tomó ponernos de acuerdo. El sector privado en este sentido también tiene que jugar un rol. Y quiero aprovechar este espacio justamente para felicitar empresas que lo han hecho, como Volaris. Volaris fue la primera empresa en el mundo y la segunda en América Latina en capacitar a su personal para detectar, identificar y canalizar víctimas de trata de personas. Apenas la semana pasada me acabo de enterar de una chica que fue rescatada en un vuelo de Morelia a Mexicali. Son resultados concretos que lo único que tomó era poner nuestras prioridades en orden y organizarnos. Y por último, hablando también y quiero dar una gran noticia, y justamente es que en esta responsabilidad también Uber ahorita va a empezar a capacitar junto con nosotros a casi 250 conductores para poder detectar víctimas de trata, y creo que eso habla de una voluntad que empieza a cambiar, una voluntad que se empieza a enfocar. Y por último, aprovecho este espacio también para hacer un llamado a las empresas de telecomunicaciones. No es posible que teniendo la obligación y la capacidad de almacenar la información de sus usuarios para que las procuradurías puedan perseguir a los depredadores de muchísimos delitos, se escuden diciendo que no tienen el dinero y la infraestructura para hacerlo. Los estamos observando. Y por último, a nosotros, el ciudadano, quiero felicitarnos, porque creo que cada vez somos más conscientes de la manera en la que actuamos y de la manera en la que compramos y de la manera en la que nos movemos, de las cosas que hacemos. Quiero cerrar diciendo que en mi trabajo, que llevo haciendo casi 6 o 7 años, he escuchado cosas verdaderamente terribles. Cosas para las que no tengo, hay cosas que no puedo contar. Nos toca recibir niñas de los operativos, es un cuerpo, no hay nada más. Nos toca recibir cantidad de cosas. Me ha tocado ir a funerales de niñas de 12 años que las mataron por ser bonitas después de abusarlas.
Y si algo a mí me hace querer después de 6 años que se pueden hacer las cosas, es porque así como tenemos esta capacidad de hacer cosas terribles y de justificarnos, también he visto el otro lado de esta capacidad. También he visto gente que es capaz de diseñar, de hacer ideas, de hacer estructuras para poder crear este otro tipo, para poder regresar una libertad. La libertad de la que yo hablo no es una libertad libre de cadenas nada más, es una libertad sustantiva, es la libertad de poder vivir bien y de tener opciones. Muchísimas gracias por este espacio. Gracias.